¿Por qué Jesús habla por parábolas? Bueno, una situación muy interesante es que Dios siempre nos ha hablado por parábolas en toda la Escritura. Un ejemplo de ello es cuando Natán se dirige hacia David cuando cometió el agravio de matar al esposo de Betsabé y le cuenta una historia justamente sobre un hombre rico, las ovejas, y un hombre pobre y una sola oveja, y después le dice que ese hombre es él. En ese momento podemos ver un ejemplo de muchas de las parábolas que fueron usadas en el Antiguo Testamento, y Jesús, una persona hábil en el lenguaje, una persona que hablaba con autoridad frente a todo el mundo, que cautivaba y que era un gran orador porque hablaba con verdad. Ahora bien, las parábolas no fueron las únicas formas del lenguaje que utilizó Jesús. En ello utilizó varias formas, una de las cuales es, por ejemplo, los símiles. El símil es algo parecido a, o que incluso está cercano a, como por ejemplo cuando decía el reino de Dios se parece a, o ustedes se parecen a, o esto es parecido a. Ese lenguaje lo utilizó mucho para referirse en forma de símil. Otro tipo de lenguaje que utilizó Jesús fue la metáfora. La metáfora es justamente muy parecido al símil, pero sin usar la palabra parecido a o allegado a, sino que la connotación es directa, como por ejemplo en el Evangelio de Juan, que está plagado de los yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el camino. Realmente no es un sentido literal, sino sabemos que es un sentido metafórico, es decir, que no es inclusive una situación lejana, pero que interpreta correctamente lo que se quiere decir. Otra de las formas muy interesantes por las cuales habló Jesús fue la hipérbole. La hipérbole es esa acentuación justamente con exageración sobre las ciertas situaciones de historias que se han contado, como por ejemplo cuando él acentúa la parte donde la semilla de mostaza es la más pequeña y hace esa comparación con el gran árbol que va a crecer y la fe que está en nosotros. Muchos inclusive de los detractores podrían decir no, pero yo no conozco que la semilla de mostaza sea la más pequeña. Inclusive yo conozco semillas más pequeñas. Sin embargo, es un tipo de lenguaje de hipérbole que incluso se utiliza hoy en día, como por ejemplo si tal vez en el mundial ganara el equipo de tu país, tal vez en los noticieros se podría ver que toda la ciudad salió a celebrar, y en ese momento sería una exageración, pero sería una exageración aceptada porque entenderías que no fue literalmente toda la ciudad, pero sí fue un gran número de personas las que salieron a celebrar la victoria. Ahora bien, en las parábolas hay una situación también muy interesante, y es que se pueden confundir con alegorías. Una alegoría es una historia que tiene un simbolismo no solamente en un extracto principal, sino que en todos los detalles, como por ejemplo lo podemos ver en las comedias de Dante y otros escritos muy interesantes donde cada uno de los detalles significa algo. Sin embargo, esas alegorías no están presentes dentro de las parábolas y las historias de Jesús. Incluso ha sido un gran tropiezo para la interpretación de la escritura, ya que por ejemplo una de las parábolas más famosas, que era la de Lázaro y el rico, se ha trastornado al grado de que se dice no ser una parábola sino una revelación del cielo y el infierno por todos los elementos, e inclusive muchos llegan a decir que hasta porque tiene los nombres y ninguna parábola se usa los nombres, pero esto es un mal uso del contexto que significa la parábola y la queremos poner en el grado de una alegoría. La diferencia estructural entre una parábola y una alegoría es que en la alegoría los detalles son los que cuentan y en una parábola es una sola idea principal. Inclusive solo como situación aclaratoria,
toda la parábola de Lázaro y el rico estaría justamente en contradicción con toda la escritura si la tomáramos de una forma como una alegoría, es decir, que los detalles fueran exactos, ya que inclusive si se dice que cuando uno muere no habrá dolor, muerte, llanto, ¿cómo sería entonces posible que tuvieras tal vez a tu familia, a tu amigo y a las personas sufriendo tan cerca y tú estuvieras bien? Entonces no habría contexto en decir justamente que entonces no habría dolor ni llanto si lo estoy viendo. Por eso podemos entender que es una parábola, es decir, con una sola idea principal. Ahora bien, la parábola, la palabra en sí, significa al lado de, es una historia que se pone al lado de. Esta situación es muy interesante porque no cambia en contexto con el tiempo, incluso es usado de una forma muy interesante y muchas de las veces también Jesús explicó que es justamente para que los que vean no vean y para los que oyen no oigan, es decir, viene con un mensaje encapsulado que si tú de verdad estás buscando la verdad y estás buscando a Dios, vas a entender de forma sencilla lo que está diciendo cada uno de los mensajes. Pero si no estás en ese momento donde estés buscando la verdad, te has acercado con un corazón abierto y todo eso, el mensaje se esconde. Incluso hace mucha referencia con libros como en Isaías y otros donde hacen la referencia a que muchos lo van a ver pero no lo van a reconocer y lo oirán pero no lo entenderán. En este momento entonces la parábola, aparte de encerrar el significado para las personas que deben de ser encerradas, y esto no es discriminativo de Dios para nosotros, sino somos nosotros como siempre el problema del alejamiento y del resquebrajamiento con Dios, porque somos nosotros los que nos hemos alejado. Somos nosotros los que queremos manejar todo con el intelecto y somos nosotros quien no deja entrar al Espíritu Santo para la interpretación en nosotros y los cambios en nosotros. Por eso las parábolas encierran ese gran significado oculto. Ahora bien, otra cosa muy interesante de las parábolas es que estas historias no cambian con el tiempo, como por ejemplo el hijo pródigo. El hijo pródigo, si tú entiendes esa situación de una familia, de un padre con sus hijos, tal vez entenderías el amor, el perdón y otros conceptos muy interesantes que tal vez si se hubiera equilibrado en ese momento como esto es el perdón, esto es el amor, tal vez inclusive hasta en las mismas traducciones se hubiera perdido el contexto, la palabra, y tal vez se hubiera deformado. La lección está tan perdurada justamente en nosotros que inclusive nosotros podemos guardarla entendiendo el significado, ya que se usan imágenes muy sencillas como por ejemplo las ovejas y el pastor, se utilizan imágenes como justamente la del hijo pródigo, la de la semilla y el árbol de mostaza y otras cosas que no cambian con el tiempo o inclusive que cualquier persona comúnmente puede entender. Entonces las parábolas fueron utilizadas como ese lenguaje para poder dar verdades perpetuas, verdades que no cambien, verdades que solo están disponibles para quien quiera entender, para quien abra su conocimiento, su corazón, su disposición, su vida para ello. Como por ejemplo, inclusive, si tú el día de hoy se te dificultan las matemáticas y dices yo no sirvo para eso, yo no nací con ese don, yo inclusive creo que jamás he podido tener esa capacidad intelectual, tú empiezas a ver números y después ves que las letras se empiezan a meter en el álgebra y ya todo se acabó. Te cierras, no lo puedes entender y piensas que es un conocimiento vedado. Pero ¿qué pasaría si tú justamente que se te dificultara, pero estuvieras en la buena disposición de poder aprender poco a poco, aunque costara, aunque tuviera tiempo, pero tengas una disposición abierta a no creer que lo que tú piensas, sientes y demás sea lo correcto, sino que realmente sí puedes entenderlo y que el problema eres tú, pero que por eso estás ahí para entender? Entonces poco a poco, créeme, las matemáticas se te van a ir facilitando, las entenderás y al rato hasta puedes llegar a ser ingeniero, pero esa situación es una cuestión de disposición. Lo mismo pasa con las parábolas, así que si tú realmente quieres entender esa situación, tienes primero que aceptar el amor de Dios, necesitas aceptar
todo lo que Dios te da, necesitas aceptar el Espíritu Santo dentro de ti, porque intelectualmente puedes razonar todo, pero aquí en el corazón no entrará ninguna de esas palabras, solo te rondará en la mente y saldrán dudas, y esas dudas querrás saciarlas, pero siempre sentirás ese vacío en el interior. Tu intelecto se puede llenar, pero cuando tu corazón está vacío, la palabra no penetra, no llega a donde debe de ser. Por eso siempre es ir de la mano con Dios, con esa humildad, con ese corazón abierto, con esa situación del Espíritu Santo para que todo sea revelado. No lo olviden, Dios los ama, vayan a Él como estén. Dios los bendiga.